Mi nombre es Samuel Medina. Mi nombre es Jimena Zapata Solano. Hoy les voy a contar la crónica sobre el libro de Valeria y los extraños incidentes en el río Escalerete y su comparación con el Pacífico. Todo empieza Valeria contando sobre su viaje con Chiqui, su mamá biológica, para ir a su finca a ver sus cultivos de chontaduro. Su viaje empieza desde la estación de Brujitas de San Cipriano. En este lugar conocieron a Liebre, donde le contaron cosas que pasaban en San Cipriano. Y con ellos venían dos señores sospechosos que no hablaban entre sí. Para llegar a Corocito tenían que pasar por un largo camino en caballos. Los acompañaban Clotilde, amiga de Chiqui, y su hijo Joaquín. En medio del camino se encontraron con Joaquín, hipnotizado por la tunda. Después lo iban a ayudar. Al llegar a Corocito, Valeria conoció a su tío Eusebio y él la llamó la reina de los manglares, y esto hizo que ella confiara en él. Después Chiqui me hizo un recorrido por toda la casa, y después Chiqui y Eusebio hablaron de las extrañas cruces de los árboles, y Stevenson, el hermano de Valeria, fue a anunciar lo ocurrido. Y pasó un largo tiempo y Stevenson no volvía. Entonces Chiqui lo fue a buscar y Valeria escuchó esto y con su curiosidad siguió las cruces de los árboles hasta llegar a un río donde se encontró con una maquinaria y los mismos dos señores que habían visto en la estación de Brujitas en San Cipriano. Y mientras Valeria se devolvía a su casa, conoció al rey de la Marota y a su hijo Paco, que le enseñaron a subir las palmas. Al día siguiente Valeria vio como si un tornado pasara por la casa y su tío Eusebio no aparecía. Entonces Valeria fue hacia el río sospechando que ahí pudiera estar. Mientras buscaba, encontró a su tío Eusebio secuestrado en una cabaña. Entonces Valeria lo ayudó a escapar y se escondieron. Pero Valeria se quedó dormida. Entonces Eusebio aprovechó e investigó el lugar encontrando un elemento muy peligroso. Entonces lo escondió y sacó a Valeria de aquel lugar. Al llegar a Corocito, Valeria le preguntó a Stevenson ¿qué le habrá pasado al tío Eusebio? Y él le respondió que mientras exploraba alcanzó a escuchar que lo habían matado dos señores de las Brujitas. De ahí salieron al Hotel Clotilde, la amiga de Chiqui. Al llegar, Chiqui se encuentra con Valeria y Stevenson. Les cuenta la situación de los totumos y que el tío Eusebio había fallecido. Después todos salieron en caballo para buscar a la tunda. Al llegar al Corocito se sentaron a descansar. Al bajarse era tanta la confianza de Valeria que no pidió ayuda para bajar, pero un mal paso la hizo caer, tanto así que pensó que se había roto la espalda, pero no se quejó porque no quería que Paco pensara que era una debilucha. Entonces Paco se ofreció a besarla para calmar su dolor, pero ella se negó. Valeria se puso a pensar que Chiqui y el mago se quedarían por fuera y ella tendría que dormir en el mismo techo que Paco, pero quería que se fuera a dormir con las gallinas para que no durmiera con ella. Después de eso se escucharon disparos. Pensó que de pronto le había pasado uno por la oreja, pero tal vez solo era un zancudo. Después fueron a un lugar seguro. Al día siguiente habían llegado un señor que le avisa a Clotilde que estaba buscando a Valeria, a Paco y a Stevenson. Entonces Clotilde decide dejar que vaya, pero con Ernesto. Llegan a la estación de las Brujitas, en donde Valeria vuelve a encontrarse con la liebre. Y resulta que la liebre va a ser quien nos la va a llevar cuando arrancaron. Valeria sintió que no iban tan rápido y piensa a Chiqui al recordar lo que dijo Stevenson, de que nunca volverán al Corocito. En ese momento se vararon y con la moto intentaron arrancar. Después Valeria recibe una sorpresa sobre que mamá Titina y Milagros y los que estaban esperando en Zaragoza. Al llegar a la primera que abrazó, Valeria fue a su mamá Titina y entraron en llanto. Después de eso, Valeria se queda dormida y cuando se despertó, lo primero que hizo fue mirar hacia la ventana y darse cuenta que estaba en casa de su prima. Chiqui había hablado con Titina para decirle que llevaban el cadáver de Eusebio. Valeria se puso feliz al saber que los asesinos de su hermano estaban en la cárcel.
Bueno, vamos a hacer una pequeña comparación porque en este cuento podemos darnos cuenta que muchas cosas que pasan con frecuencia en el Pacífico lo demuestra en el libro. Entonces, algunas de esas comparaciones es como, por ejemplo, allá en el Pacífico es muy común la violencia y la delincuencia y por lo tanto en el libro nos muestran varios hechos donde se presenta la violencia, como por ejemplo del secuestro o el asesinato. También en el Pacífico se ven muy afectados por los grupos armados que los obligan a desplazarse de sus viviendas, haciendo que queden sin sustento y sin dónde ir. También se presenta mucho la delincuencia y esto se muestra en el libro como el robo de los chontadores dejándolos sin sustento.